Dios Padre, te damos las gracias por esta tarde, que una vez más podemos estar juntos. Gracias, Señor, por cada hermano, Señor, que está presente, pero también rogamos por los hermanos que hoy no pueden participar del culto. Rogamos, Señor, para que nos siga, Señor, eh, llamando, protegiendo, Señor, y que siempre te tengamos, Señor, en el primer lugar. Sobre todas las cosas, Señor, te pido que tu Espíritu, Padre, pueda ser quien nos guíe, Señor, en cada decisión, en cada momento de nuestra vida. Y en este día, Señor, rogamos que seas el protagonista, que el Espíritu Santo nos ayude, Señor, a que podamos adorarte, Señor, en verdad y en espíritu. Y recibe, Señor, nuestra adoración, que toda la gloria sea a Jesucristo. Y en cada momento, Señor, de esta reunión, tu presencia, Señor, pueda llenar nuestras vidas, Padre, y podamos, Señor, cada día aprender a obedecerte mejor. Gracias por amarnos, gracias por el perdón de nuestros pecados. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, adoremos juntos al Señor. Los que quieran hacerlo, les invito a que activen sus cámaras y no olvidemos de apagar el micrófono y adoremos juntos a nuestro Señor. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad.
autoridad. Incomparable ser. Santo, Santo, eres tú, Dios majestuoso Rey. Digno eres tú, eres santo, santo, eres tú, Dios majestuoso Rey. Digno eres tú, eres santo. Héctor Yesanín va a tener unas palabras de oración antes de escuchar la palabra que el Mozanín tiene preparado de parte de Dios. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por poder reunirnos a través de esta forma también, a través de todas las formas que tú nos permites para encontrarnos contigo, para poder darte culto, Señor, para poder estar entre nosotros unidos de diversas maneras. Señor, te pedimos que guíes este culto. Señor, te pedimos que abras nuestros corazones para poder recibir tu palabra. Te pedimos que recibas nuestra adoración, Señor, de todo corazón. Te pedimos, Señor, que a pesar de todos estos problemas que hay, podamos ir hacia ti, Señor, podamos caminar, Señor, contigo, y cuando las tempestades y las lluvias y las tormentas nos acechen, Señor, toma nuestras manos, Señor, porque nosotros somos débiles y nuestra fe se debilita muchas veces, Señor, pero tú nos tomas de las manos y nos guías, Señor. Te pedimos que nos des más fe, Señor, en ti. Te pedimos que a pesar de esta situación podamos aprovechar todas las cosas también buenas que hay en esta situación. Te pedimos que la palabra que hoy nos comparta el Mozanín sea una palabra de vida, sea una palabra de aliento, sea una palabra que nos siga confortando, Señor. Te pedimos por la vida del pastor también cuando prepara todas estas cosas, por su familia también, por todos los Simondán, por Aganzanim, por Chuyo Gipsanim y por todos los miembros de Chongyonbu, para que estés con todos nosotros, Señor. Te pedimos que nos cuides también durante toda esta semana que va a empezar, que está empezando, Señor. Gracias nuevamente por todo, en nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. La palabra de Dios que vamos a leer hoy es Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. La Nueva Versión Internacional dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. También voy a leer Lucas 11:13, que básicamente el resto de Lucas 11 es similar en lo que hemos leído, pero el versículo 13 nos aclara de qué se tratan las cosas buenas que Dios Padre tiene para nosotros. Lucas 11:13 dice: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos,
cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. La vida en el mundo, nos damos cuenta que está lleno de peligros físicos y espirituales, dificultades, y esto hace que nosotros, aún siendo creyentes, nos llenemos de dudas y temores. Las dificultades, las circunstancias son difíciles, muchos de ustedes que en el futuro lleguen a formar una familia se van a dar cuenta lo que realmente difícil es criar hijos, trasnochar muchas veces por tener que atender a los chicos y la convivencia con personas de diferente temperamento. Realmente no es tan fácil que digamos. Aún siendo creyentes, hay choques, roces, dificultades. Son complicadas las relaciones interpersonales porque nosotros somos pecadores y los demás también. Se complican las relaciones interpersonales porque nosotros somos gente complicada. Somos seres humanos débiles, somos continuamente tentados tanto por aquellas tentaciones que surgen de nosotros mismos como de las circunstancias y también tenemos un enemigo muy poderoso e implacable. Por si fuera poco, nuestro deber como cristianos en este mundo no es tan sencillo. La gente del mundo vive solamente para sí mismo, para los suyos y listo, pero no siente una carga de responsabilidad frente a las normas del Señor. Los cristianos sí tenemos una carga de responsabilidad frente a el llamado cristiano. Ya con todo lo que vimos hasta ahora en el Sermón del Monte, nos damos cuenta que con nuestras propias fuerzas humanas no podemos sobrellevar esta responsabilidad tan grande. Porque, por ejemplo, de lo que vimos hasta ahora, ¿cómo podemos amar al prójimo como a nosotros mismos de la forma correcta? ¿Cómo podemos amar al enemigo de la forma como Jesús nos pide? ¿Cómo podemos ejercitar el juicio de la forma correcta, lo que hemos visto el domingo pasado? ¿Y cómo podemos tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros, que va a ser el tema del domingo que viene? En fin, ¿cómo podemos vivir el cristianismo de la forma correcta? Si durante todo el tiempo en que estuvimos escuchando el Sermón del Monte, y eso que todavía nos falta un tiempo más para recorrer y finalizar lo que es la serie del Sermón del Monte, con lo que ya vimos hasta ahora, y si no hemos sentido esta carga a tal punto de desesperarnos, significa que no hemos entendido nada. El cristianismo no es algo que se puede practicar con la mera fuerza humana. Cuando escuchamos el Sermón del Monte y el Evangelio de la forma correcta, debemos sentir la necesidad de Cristo, darnos cuenta cuán pecadores somos, cuán impotentes somos y cuán indignos somos por nuestra propia cuenta. Entonces, por eso, de ahí la necesidad de Cristo. No podríamos sentir la necesidad de Cristo si antes no nos damos cuenta profundamente de nuestra propia pecaminosidad, culpabilidad, indignidad e impotencia para vivir según las exigencias de Dios. Muchos no aprecian a Cristo ni lo ven necesario justamente porque nunca han llegado a hundirse en la profunda humillación de reconocer que son lo suficientemente pecadores para merecer la condenación eterna. Por lo tanto, hay ciertas condiciones básicas, esenciales para la salvación. Primero, uno tiene que tomar conciencia de la necesidad espiritual y entonces tomar la conciencia de cuán grande es Cristo y la riqueza de la gracia que se encuentra en Cristo.
y que hace posible que tomemos conciencia y de todo esto y que nos demos cuenta de todo esto es justamente el Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, lo que a través de los textos que hemos leído tenemos que comprender es nuestra necesidad del Espíritu Santo. Es lo primero que tenemos que saber. Debemos llegar a esta convicción y reconocimiento. Cuando reconocemos nuestra impotencia espiritual para vivir según las normas del reino de los cielos, solo entonces vamos a admitir que necesitamos sí o sí del poder y la plenitud del Espíritu Santo. Necesitamos de la gracia especial de Dios para que podamos vivir el cristianismo verdadero en este mundo lleno de problemas, dificultades e incertidumbres. Jesús no está dando por sentado que vamos a obedecer de forma automática y mecánica lo que nos dice, sino que entiende que tendremos dificultades. Contar con la presencia del Espíritu Santo, por lo tanto, es indispensable, es contar con la compañía continua de Dios mismo. Jesucristo prometió estar con los creyentes hasta el fin del mundo y lo hace a través del Espíritu Santo. Cuando sabemos claramente con quién estamos, con el Señor, nunca nos vamos a sentir solos en este mundo lleno de incertidumbres. Aunque parezca algo muy descabellado y escalofriante, en este mundo caído hay gente que le teme tanto a la soledad y con tal de no sufrir la soledad, prefiere, aunque sea, la compañía del diablo. ¿Lo oyeron? En la noticia, la otra vez escuché de adolescentes que habían asesinado a una compañera, adolescentes de 16, 17 años, asesinaron por la pura curiosidad de saber qué se siente matar a alguien, y ellas decían ser adoradoras de Satanás, y en ningún momento expresaban remordimiento, culpa o arrepentimiento, ni temor, sencillamente decían que se sentían como satisfechas de saber que existe un ente que las acompaña y que no las hace sentir solas. Así es la humanidad caída, que aunque sea, quiere la compañía del diablo o de seres fantasiosos como Slenderman, por más demoníaco que sean. Hay gente rara, al haber despojado a Dios, al haber negado la existencia del Dios verdadero, quieren llenar esa soledad, ese vacío, aunque sea con entes imaginarios o demoníacos. Sin embargo, los cristianos podemos consolarnos y estar confiados de que sabemos que tenemos la compañía de nuestro Señor y de nuestro Padre Celestial al tener la presencia del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo mismo, estando cerca de su crucifixión, sabiendo que incluso sus discípulos lo iban a abandonar, sin embargo, pudo decir lo siguiente: y aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estaré solo porque el Padre está conmigo. En Juan 16:32. Según la Biblia, esto es lo único que importa realmente. Nuestro Señor no nos promete cambiarnos la vida, no nos promete quitarnos las dificultades y pruebas y problemas y tribulaciones. No dice que los cristianos vamos a vivir de manera que todo sea color de rosa, sino que nos habla de la vida en una forma realista, con los problemas, con las dificultades, y dice que las dificultades de la vida son necesarias. Justamente por eso nos hace saber que nuestra necesidad es de la gracia especial de Dios, de esa gracia que se nos da por el Espíritu Santo.
con el Espíritu Santo nos garantiza que podemos conocer a Cristo hasta tal punto que pase lo que pase en esta vida, por más difícil que sea, nunca tenemos por qué asustarnos, nunca tenemos por qué alarmarnos, sino que somos capacitados a vivir según las normas celestiales. Entonces, lo primero que aprendemos es nuestra necesidad del Espíritu Santo. En segundo lugar, aprendemos de nuestra responsabilidad de pedir persistentemente. Si reconocemos la necesidad del Espíritu Santo para vivir como cristianos en todos los aspectos de la vida, debemos orar. No debemos quedarnos con los brazos cruzados, sino que siempre debemos acudir a Dios en oración con confianza, reconociéndole como nuestro querido Padre lleno de bondad, dispuesto a respondernos según lo que más nos conviene, según nuestra necesidad. El Señor nos dice como promesa, ¿no? Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Debemos verlo dentro del contexto de lo que nos está diciendo, que tiene en cuenta lo que más necesitamos como cristianos, y es la gracia especial de Dios que nos concede por el Espíritu Santo para que podamos vivir glorificándole al Señor. No se trata de una promesa de darnos cualquier cosa que pidamos al estilo de Aladino y la lámpara con el genio, sino que el Señor nos da según la bondad y la sabiduría que caracteriza a nuestro querido Padre Celestial. El gran predicador, Dr. Martin Lloyd-Jones, dice que agradece a Dios que Dios no le haya concedido muchas veces lo que él había pedido en el pasado. En el pasado él pensaba que lo que él estaba pidiendo era lo que necesitaba, pero más adelante se dio cuenta que fue una bendición que Dios no se lo haya concedido. Si Dios nos concediera absolutamente todo lo que pidiéramos, estamos perdidos, porque no somos lo suficientemente sabios como para saber lo que realmente necesitamos, y podríamos pedir lo que no nos beneficia, y si Dios nos concediera incluso eso, sería una tragedia para nosotros. Dios no nos concede según lo que pedimos, por más que esté mal pedido, sino según su bondad, pero también nos anima a pedir. Entonces, esto nos coloca en una responsabilidad de que aprendamos a pedir según su voluntad, y para eso debemos aprender diligentemente de la palabra de Dios qué es la santa voluntad de Dios. Y esto lo podemos hacer solamente con la ayuda del Espíritu Santo, con la iluminación del Espíritu Santo, y esto es lo que siempre debemos pedir. Solo los que por la obra del Espíritu Santo se dan cuenta de esta necesidad espiritual pueden verdaderamente pedir, porque solo el que dice, miserable de mí, busca la liberación espiritual. El que sabe que está hundido es el que comienza a pedir. Como Pedro, ¿se acuerdan cuando se estaba hundiendo? Pidió el socorro al Señor y el Señor lo tomó de la mano y lo levantó. Entonces nosotros también, cuando nos damos cuenta que estamos espiritualmente hundidos, comenzamos a darnos cuenta, a su vez, que al pedir la ayuda del Señor, vemos las posibilidades que existen en Cristo. Lo importante es reconocer nuestra necesidad espiritual. Y Jesucristo emplea 3 expresiones, ¿no?, que muestran nuestra necesidad espiritual. Esa necesidad espiritual se expresa en estas palabras que pedimos en oración, de pedir, buscar y llamar. A través de estos 3 términos, Jesús nos enseña a ser persistentes en nuestra petición a Dios,
esa petición por la gracia especial que nos da mediante el Espíritu Santo. Todos debemos detenernos en algún momento y continuamente en nuestra vida espiritual para examinarnos y reflexionar sobre nuestra condición espiritual. Algunos reconocen que están descuidando su vida de oración, por ejemplo. Se dan cuenta que están descuidando la lectura bíblica de todos los días, entonces toman la determinación y dice, no puede ser esto, voy a tener que volver a retomar esta disciplina espiritual, y entonces con ese compromiso, con esa resolución, logra cumplir algunos días, pero surgen, como es la vida, imprevistos, y ese imprevisto le cambia todo el plan. Al cabo de una semana o 2 semanas, descubrimos que hemos olvidado por completo nuestra resolución. Ahora bien, nuestro Señor Jesús sabe perfectamente que nos suceden estas cosas. Por eso nos anima a ser persistentes en nuestra petición. Dios tiene para nosotros bendiciones reservadas para ayudarnos a vivir mejor la fe. Pero no sin que sintamos la necesidad de su gracia, no sin que sigamos pidiendo su gracia. Dice, buscad. Buscar es un término de estar buscando con vehemencia, con desespero, por algo que realmente es indispensable. Significa pedir, seguir pidiendo. Y lo mismo, llamar es lo mismo. Es una intensificación de la palabra pedir. Quiere decir que sigamos pidiendo, persistiendo, dependiendo de la gracia del Señor. Lo más terrible que le puede pasar a una persona en su vida cristiana es conformarse en la falta de crecimiento espiritual. Si queremos realmente ser gente de Dios, si queremos realmente conocerlo y andar con Él y experimentar las bendiciones inagotables que nos tiene reservadas, debemos persistir en pedírselas todos los días. A través del Sermón del Monte, el Señor describe lo maravilloso que es la vida de un cristiano genuino, ciudadano del reino de los cielos, pero a su vez es una carga terrible si queremos vivirlo según nuestra fuerza, pero nos promete darnos la suficiente fuerza espiritual en el Espíritu Santo para que podamos vivir esta clase de vida. Debemos sentir, por lo tanto, hambre y sed espirituales y pedir ser saciados, entonces seremos saciados. Y esto no quiere decir que estemos llenos de una vez por todas y no necesitemos más de su gracia, sino seguimos teniendo hambre y sed espiritual, pero al estilo del apóstol Pablo, que dice, dejando las cosas que están atrás, prosigo a la meta. Hay que persistir en este deseo constante, pedir, buscar y hallar. Muchos tenemos que ser honestos y reconocer que fallamos en este punto. A través del Sermón del Monte y de todas las enseñanzas del Nuevo Testamento, nos tenemos que dar cuenta de cómo debe ser un cristiano verdadero y comparar con lo que somos ahora nosotros. Entonces hay que examinarnos cuánto estamos progresando como cristianos en nuestra madurez espiritual. Si vemos que no estamos progresando, como todos debemos reconocer, entonces debemos volver una y otra vez a estas palabras del Señor. Pedid, buscad y llamar. Entonces recibiremos las provisiones espirituales del Señor que nos va dando más de su gracia a medida que lo vamos necesitando y pidiendo. Debemos comenzar pidiendo y buscando, pero debemos seguir haciéndolo hasta que estemos conscientes de que estamos madurando espiritualmente un poquito más. Implica persistencia, continuidad, orar siempre y no desmayar. Necesitamos del Espíritu Santo y de su poder, de todas las gracias del Señor que proceden del Espíritu Santo,
para que podamos vivir el cristianismo de manera como corresponde. Pero el Señor nos dice que tenemos que pedir, tenemos que buscar, tenemos que llamar, tenemos que acudir al Señor para que del Señor vengan todos los recursos espirituales para que con el Espíritu Santo podamos vivir justamente el cristianismo como corresponde. Entonces, una tercera verdad que aprendemos del texto es que la promesa de Dios es segura. El Señor que nos dice que pidamos al Señor, promete darnos. Jesús compara la bondad y la generosidad de nuestro Padre Celestial con los padres humanos. Los padres humanos, aunque son pecadores, dan a sus hijos lo que es bueno según sus propios limitados criterios. Ningún padre humano que esté mentalmente saludable daría algo perjudicial a su hijo siendo consciente de eso, sino que siempre busca darle a sus hijos lo que es beneficioso. Nuestro Padre Celestial nos da según su inmensa bondad y la sabiduría de Dios es infinita. Los padres humanos, como tenemos la sabiduría muy limitada, aún lo que creíamos que beneficiaría a nuestros hijos, muchas veces nos podemos equivocar y darle algo que finalmente a la larga no era lo que el hijo necesitaba. Pero nuestro Padre Celestial es de sabiduría infinita. Además, es bondadoso, por lo tanto, sí sabe perfectamente lo que nos conviene para nuestro beneficio espiritual. Debemos, además, advertir que Dios es el Padre Celestial únicamente para los cristianos. Juan 1:12 dice, a los que le recibieron, a los que recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, a los que creen en el nombre de Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Juan 1:12 lo dice y justo inmediatamente después de haber dicho que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, sino que lo rechazaron. Es decir, no todos en este mundo son hijos de Dios. La Biblia llama hijos de Dios a aquellos que son hechos cristianos. Por lo tanto, esta promesa de que nuestro Padre Celestial da a sus hijos las cosas buenas, es una promesa, pero que no es una promesa universal de una manera absoluta en el que también corresponde a los no cristianos, sino más bien corresponde a los que ya son cristianos. Los que no son cristianos deben primero arrepentirse y acudir a Cristo, suplicando la gracia especial de Dios, suplicando que el Espíritu Santo los haga nacer espiritualmente, entonces serán convertidos en cristianos y podrán tener una relación especial con Dios en la que llegan a ser recién allí hijos de Dios. Entonces, tanto para que uno llegue a ser cristiano como para seguir viviendo como cristiano, siempre necesitamos del Espíritu Santo continuamente, diariamente. Lo que más necesitamos para vivir la vida de la forma más bendecida, más acorde a la voluntad de Dios, que más lo glorifique, es que contemos con la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Y Jesús promete darnos, si le pedimos vehementemente. No se trata de pedir sin sentir la necesidad. No es pedir sin considerar el valor de esta bendición espiritual, sino de pedir, buscar y llamar, habiendo reconocido profundamente esta necesidad como lo más indispensable. Entonces se nos promete que nos dará. Y al darnos el Espíritu Santo, nos da todas las cosas, todas las disposiciones que necesitamos, todas las gracias, todos los dones, todo se nos da en Él. Pedro, resumiéndolo, dijo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino
poder, segunda de Pedro 1:3. En Cristo podemos observar la vida terrenal de Cristo en este mundo y vemos que en Cristo estaban todas las cosas buenas, la plenitud del Espíritu Santo, la vida de amor, gozo, paz, paciencia. Y entonces, en el texto de hoy se nos promete que si pedimos, se nos darán todas estas cosas que había en Cristo, también se nos dará a través del Espíritu Santo. Si deseamos realmente ser como Cristo, en su carácter de amor, de paciencia, de gozo, de paz, de santidad, si realmente pedimos estas cosas, las vamos a recibir. Si las buscamos, las hallaremos. Si llamamos, se nos abrirá. La promesa es que si pedimos las cosas buenas, nuestro Padre Celestial nos dará. Por eso debemos, muy importante, ver en la Biblia cuáles son estas cosas buenas y buscarlas. Lo que importa por encima de todo, y lo mejor de todo para nosotros es que conozcamos más a nuestro Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Y entre el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo para que haga su morada en cada uno de los creyentes. Entonces, a través de lo que hemos visto hasta ahora, lo primero es darnos cuenta de la necesidad espiritual, de que necesitamos de la gracia de Dios en el Espíritu Santo, tanto para comenzar a vivir el cristianismo verdaderamente como para crecer espiritualmente como cristianos. Lo segundo es pedir, buscar con persistencia estas gracias espirituales que se nos dan por el Espíritu Santo. Lo tercero, reconocer que contamos con la provisión espiritual que Dios nos prometió dar si le pedimos. Es decir, hay una promesa segura de parte del Señor que aquellos que reconocen esta necesidad espiritual, necesidad de la gracia del Señor para vivir el cristianismo, y tenemos que buscar al Señor, buscar y pedir no solamente una vez y listo, sino que cada vez que tomamos conciencia de nuestra debilidad espiritual, de nuestra sequedad espiritual, regresar a esta promesa y pedir al Señor, Señor, me encuentro espiritualmente muy flojo, otra vez me siento como si no fuera un creyente, pero tú me prometes dar si te lo pido, y te pido por tu gracia que no me abandones, que tu Espíritu Santo esté conmigo y que me llene una y otra vez, a levantarme otra vez para poder vivir como realmente tú esperas de los creyentes. Oremos. Padre amado, muchas gracias, tuya es la gloria y todo el honor. Te agradecemos por tu palabra. En tu palabra nos confortas y nos consuelas y nos fortaleces y nos animas. Si solamente se tratara de nuestra propia fuerza, estaríamos totalmente desalentados. Sin embargo, sabiendo de nuestro desánimo, de nuestra flojera, nos animas a pedirte a ti una y otra vez, reconociendo nuestra necesidad espiritual, nuestra debilidad espiritual. Y tú nos prometes darnos la llenura del Espíritu Santo, que nos capacita y nos fortalece a vivir el día a día como realmente tú demandas de los creyentes. A ti sea toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo, sean sobre toda la iglesia, desde ahora para siempre. Amén.